Muy buenos días, soy Reinaldo Rivera, profesor de la Universidad Austral y fundador de la ONG Internacional Intermedia Social Innovation. Este video es preparado para las cátedras de marketing de la Universidad Austral y de Sociología de la Comunicación en la Universidad del Istmo, la primera en Argentina, la segunda en Guatemala. Voy a presentarles a modo de tutorial cómo se puede utilizar el programa de código abierto PSPP, que es una alternativa a SPSS, para la investigación de mercados y la investigación sociológica. Vamos a trabajar con bases de datos elaboradas o diseñadas a partir de encuestas realizadas en la plataforma Question Pro. Esta plataforma permite recoger datos de manera gratuita con un límite de hasta 100 personas, 100 respondientes. El primero de los casos que vamos a trabajar es el caso de una base de datos generada por Question Pro, rediseñada en CSV, es decir, los celdas o datos separados por un determinado valor, ¿sí? Y por la coma. Y en el segundo caso vamos a trabajar con una base de datos ya descargada en formato SAP, es decir, compatible con los programas PSPP y SPSS. Repito, estos programas y estas plataformas son utilizadas por la investigación cuantitativa, ya sea en ámbito de investigación de mercados, como en sociología para el análisis, por ejemplo, de los estilos de vida de los adolescentes y los jóvenes en estos momentos tan especiales de pandemia. Voy a volver a compartir la pantalla para ya concentrarnos, focalizarnos en lo que es el uso de las bases de datos. En primer lugar, voy a mostrar lo que es la base de datos original generada por la plataforma Question Pro. En este caso voy a utilizar como ejemplo una encuesta realizada por los estudiantes de la Universidad Austral, de la carrera de comunicación, en donde se puede observar que han cargado en el programa, en la plataforma Teams, la base de datos y las encuestas. Esto es parte de un trabajo práctico que tiene dos partes. La primera parte es más de estrategia, la segunda es de diseño de la encuesta y análisis de la misma. ¿Sí? Question Pro lo que hace es exportar una base de datos en Excel, en donde, como se observa en la pantalla, tiene distintas pestañas. Primero es la introducción, quién es la persona titular de la cuenta, cuál es el nombre de la encuesta, la fecha en que se ha descargado, ¿sí? Luego tiene un informe de estadísticas de encuesta, un informe general, cuántas se han completado, cuántas se han terminado, cuántas se han empezado, cuántas han visto la encuesta, pero luego no han seguido. Esa es la diferencia entre quienes han visto, quienes han empezado y quienes han terminado. La base de datos principal es la tercera hoja, en donde encontramos que Question Pro genera una matriz de casos, es decir, de filas por variables, esto es columnas. Luego lo que hace la plataforma Question Pro es generar una hoja por pregunta, por ítem del cuestionario,
incluso cuando es parte de una misma escala, y la separación entre ítem e ítem está motivado en que algunos de los ítems son variables cuantitativas y otros son variables cualitativas, ¿no? Como por ejemplo en este caso estamos viendo una variable cualitativa en donde se le pregunta que explique las razones por las cuales una persona, un cliente en este caso de una MIPYME, es decir, una micro y pequeña empresa dedicada a la pastelería y a la repostería, por qué un cliente compraría una torta en lugar de hacerla, comprar versus hacerlo en casa propia, ¿sí? Y entonces algunas personas han respondido porque no tengo paciencia para hacer una torta, porque algunas no me salen ricas, porque a veces me da fiaca ir a comprar los ingredientes. Todas estas respuestas deben ser analizadas de manera cualitativa, ya sea a través de la plataforma Cuestión Pro o a través de un programa como En Vivo. Otros ítems, aquí Cuestión Pro lo que está mostrando son los datos monovariados o univariados, en donde está mostrando la distribución de frecuencia. En letra Calibri 11 muestra aquella respuesta o aquel modo en que la mayoría de los clientes se han posicionado. En Calibri 8 el resto de las frecuencias. Sin embargo, para trabajar con PSPP es necesario trabajar sobre esta base de datos, que es lo que se llama datos sin procesar. Lo que se hace es descargar este Excel en algún repositorio. Yo estoy trabajando con el sistema operativo Microsoft, entonces van a ver que lo que hago es generar distintas carpetas. Aquí tengo el curso de marketing, el TP2 y en este caso que es Cookies Cakes. Y aquí ya tengo descargadas estas bases de datos, ¿sí? Que son generadas a través de Cuestión Pro. Voy a mostrar la base de datos original para que vean cómo queda cargada. Habilito la edición. De nuevo vamos a ver si puedo hacer esto. Bien. De nuevo tengo aquí las distintas planillas, las distintas hojas. De nuevo, datos sin procesar. Cuestión Pro lo que hace es generar algunas variables en automático, salvo que se les configure que no las genere. En este caso, quien preparó el cuestionario no quitó esas variables automáticas de Cuestión Pro y por lo tanto quedan generadas, ¿sí? Entonces aquí tiene el ID de respuesta, que es el número identificador, el código de identificación del sujeto respondente, la dirección de IP, desde donde está respondiendo, lo cual se puede utilizar para un análisis de geolocalización, el tiempo, cuando lo realizó, a qué hora, ¿sí? Luego cuánto tiempo insumió y una serie de variables que no se les ha pedido responder. De esta manera tenemos una serie de variables que no nos sirven, que no podemos utilizar o no queremos en este momento utilizar. Entonces lo que haré es eliminarlas, ¿sí? Lo que hago es seleccionar esas columnas, botón derecho y le doy eliminar, de tal manera que me quedan las variables que yo quiero realmente utilizar. Lo que hago acto seguido es generar una fila, insertar una fila que me numere las variables, coloco 1, 2 y arrastro. Esta es una utilidad de Excel, como tantas otras que hay que conocer, que me permite numerar de manera consecutiva las distintas columnas. Esto es porque cuando importemos PSPP no me va a respetar los títulos
de las columnas, ¿sí? Y voy a necesitar identificar las columnas y las variables por este número identificador, así como identifico los casos por el ID de respuesta. Lo que hago luego es posicionarme en este campo, ¿sí? Hago control C, copiar y genero un nuevo libro de Excel. Hago botón derecho y le doy pegar y ya me ha pegado la base de datos. Esto lo hago porque voy a generar con esto un archivo CSV, separated values, es decir, columnas separadas por una coma. Vuelvo al directorio cookies y voy a generar una nueva base de datos y debo tener la precaución de elegir delimitado por comas separated values. ¿Sí? Ustedes ven que ya está generada esa base de datos. Me va a preguntar si estoy dispuesto a perder algunos datos. Siguiendo en ese formato le voy a responder que sí y ya queda guardada la base de datos. Lo que hago luego es buscar el programa PSPP, si es que no me acuerdo donde no generé un acceso directo. Para lanzar el programa voy a archivo, import data y me va a aparecer esta pantalla de diálogo, este cuadro de diálogo. Lo que haré es seleccionar el directorio. Entonces, vamos a ver dónde. Ahí está. Vamos a seleccionar de esta manera. A veces es difícil localizar. El directorio. En este caso, lo que vamos a hacer para simplificar la búsqueda es guardar este file en el escritorio. Es más sencillo de esa manera localizarlo. Import data, de nuevo, el cuadro de diálogo, voy a directorio, ¿sí? Y lo que hace es ya identificarme, mostrarme este cuadro, este archivo. Le doy siguiente, no me da nada para seleccionar porque ya lo he separado con coma, le doy terminar y luego aplicar. De esta manera me ha generado dos outputs, uno es la base de datos y otro es lo que llaman el cuadro de objetivo, que es el visor de resultados de PSPP. Voy a cerrar algunas de las pantallas para que quede más claro que estoy trabajando solamente con la base de datos PSPP. Como se ve, es muy parecido al Excel, ¿sí? Que habíamos generado y como ven aquí está la variable que es el número de variables, una variable ficticia que hemos creado. Esta es la lista de datos, casos por columna. Vamos a la lista de variables y vamos a eliminar las primeras variables, ¿sí? Que no nos sirven, ¿sí? Como por ejemplo esta. Hay algunos casos que no tienen el número de identificador, ¿sí? Y esos son los casos que corresponden a los títulos de las columnas. Vemos que el caso 1, 2 y 3 son variables que no van a ser analizadas porque son variables
ficticias, entonces las seleccionamos, botón derecho, eliminar variables. Nos queda exclusivamente la vista de datos. Y en este caso, lo que hice fue eliminar variables cuando tendría que haber eliminado casos. En este caso, lo que voy a hacer es cerrar sin guardar. Vuelvo a abrir el programa. Vuelvo a hacer la importación. Siguiente, terminar, aplicar. ¿Sí? Y entonces en este caso lo que tengo que hacer es eliminar el caso, Clear Cases, botón derecho, Clear Cases, Clear Cases. ¿Sí? Y voy a eliminar también este caso que no tiene número de identificación. ¿Sí? Entonces lo que me ha quedado es una base de datos con 21 casos, en donde la variable 1 es el código de identificación y el resto de las variables son las distintas ítems del cuestionario. Entonces, para saber cuál es la variable y cómo debo interpretar, Question Pro en la versión gratuita no genera una base de datos propia de SPSS o PSPP, sino que nos deja la tarea de trabajar con la encuesta, y entonces lo que tengo que hacer es tomar la encuesta y hacer la codificación. Como vemos aquí, tenemos la encuesta utilizada por el grupo de Cookies Cakes con la introducción. Esa era una de las variables que hemos eliminado. Y luego ya comienzan los ítems: edad, sexo, profesión, dónde vive, si vive solo o no, con quién vive. Y ya aquí tenemos una escala Likert, donde lo que se hace es preguntar por distintas dimensiones que pueden llegar a influir en la opción de compra. Lo que voy a hacer es mantener estas dos utilidades abiertas de tal manera que se pueda ver en simultáneo. Tenemos la base de datos, que es como en el Excel, el caso por columna, o fila por columna, caso por variable. Vamos a la lista de variables. La primera variable es la de edad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en etiqueta, ¿sí? Y le voy a dar una etiqueta que dice edad. ¿Sí? Como vemos aquí, la variable tiene que ser de entre 1 y 4, porque han fijado rangos de edad. Como vemos en la variable 2, ¿sí? Los rangos van de 1 a 4. Otra forma de analizarlo para controlar que estamos trabajando sobre esa variable es hacer un análisis de las frecuencias. Vamos a ir a la variable número 2, la colocamos dentro del campo de variable y le damos OK. Para que nos genere un output que está aquí, ¿sí? En donde vemos que las variables, los casos toman valores de variables de 1 a 4, con lo cual hemos confirmado que estamos trabajando con la variable edad. Esto habitualmente no hay que hacerlo si se trabaja con un servicio de pago de Question Pro o la versión educativa o la versión de ONGs. Luego vemos que la edad, ¿sí? Tiene variables 15, 19, 20 y 24, entonces lo que vamos a hacer son trabajar con las etiquetas de valor. ¿Sí? Y entonces el valor 1 es un rango 15 a 29,
perdón, 15 a 19, le doy añadir. La opción 2 es de 20 a 24, le doy añadir. La opción 3 es de 25 a 29. La opción 4 es 30 a 40. Le doy añadir. Tengo que acordarme de darle añadir y darle OK. Entonces ahora vuelvo a hacer un análisis de frecuencia, también de la variable número 2. ¿Sí? Le doy OK y lo que hace es PSPP. A mano izquierda tengo la vista de navegación. Me ha generado ya una variable con los mismos valores. Simplemente que en este caso, ¿sí? Estoy trabajando ya con etiquetas de valor que me va a permitir ver la interpretación, ¿sí? Hacer la interpretación de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago una estadística descriptiva, perdón, en este caso la variable 1, he cometido un error, la variable 1 era el número de identificación, con lo cual es- bien, con lo cual ya he salvado, esto es código de identificación. La número 2 es la edad, y entonces vuelvo a insertar los datos. Ahí es cuando he cometido un error, porque he duplicado un valor, entonces me da 0. Tiene menos controles que el SPSS o que el R. El PSPP aún conserva algunas opciones de control, ¿sí? Entonces ahí tenemos, vamos a reiniciar de tal manera que ya me muestra las etiquetas. Voy a controlar la variable 2, que es la edad, y me da en este caso la etiqueta de valor correspondiente. Antes no me la daba porque justamente me había equivocado y le había colocado la etiqueta de edad a lo que era la variable de número de identificación del caso. En este caso ya me da una tabla mucha más fácil de analizar, con el título de edad, la etiqueta de valor, las frecuencias, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. El número de porcentaje que tengo que tomar es lo que se llama porcentaje válido, porque no tiene en cuenta los missings o valores perdidos, aunque en este caso no tenemos valores perdidos. El valor acumulado se entiende de 15 a 19 tengo el 9,52 de la base, de 15 a 24, casi 24%, de 15 a 29% el 67%. Significa que el 67% de la base de datos de clientes de Cookies Cakes tiene entre 15 y 29 años. Lo que voy a hacer es ahora continuar con el resto de las variables. La variable número 3 era la edad, perdón, era el sexo. Si no recuerdo cuál era, lo que tengo que hacer es, lamentablemente es un poco engorroso, al inicio, cuando uno no tiene tanta práctica, es volver al Excel, ¿sí? Entonces acá tengo que, me está diciendo que la variable 3 es el sexo, ¿sí? Entonces tengo dos formas de avanzar. Uno, anotar sexo, ¿sí? Pero otra forma que tengo, que es mucho más sencilla, a qué te dedicas, lo que puedo hacer es copiar, botón derecho, pegar, ¿sí? Y entonces voy copiando
y pegando, ¿sí?, las distintas variables. Esto es muy útil, ¿sí?, cuando tengo distintas opciones, ¿sí? Como por ejemplo en esta escala, cuánto te identificas con las siguientes características. Tengo hábitos saludables, hago muchas cosas a la vez, compro cosas online. Esto lo que está replicando es la introducción o la pregunta de cuestión pro más la opción de la escala de opciones múltiples, ¿sí? Entonces, lo que yo sugiero es simplemente solo copiar la parte correspondiente a la opción, ¿sí?, y no la introducción o pregunta, porque luego es mucho más difícil hacer el análisis de tablas. Entonces, cuando esto es una escala, ¿sí?, de la variable 8 a la variable 14, es una escala, se las puedo mostrar de esta manera. Ven que la introducción es igual, ¿sí?, es una pregunta y se le pregunta por las opciones. Entonces, otra forma de hacerlo es copiarlo, hacer un pegado especial, transponer los valores, copiar. Tengo 7 filas. En SPSS permitiría seleccionar solo la columna etiqueta y hacer pegar y pegar toda la columna. En este caso no lo deja hacer, pero quería mostrarles para que vean cómo se hace una transposición que nos puede ayudar para ver cómo está conformada la escala. Entonces aquí podemos colocar escala 1 o escala de hábitos, ¿sí? Esto nos sirve para cuando tenemos que hacer los reportes o informes del caso. Entonces, lo que voy a hacer es continuar con la variable número 6, si vive solo. Luego la variable número 7, con quién vives. Y la variable número 8, en lugar de, como les comentaba, en lugar de copiar la introducción, la pregunta, directamente copio el tema que le estoy preguntando, ¿sí? Si tiene hábitos saludables. Ahí lo que hizo, hay que tener cuidado de pasar a la celda siguiente, si no, no conserva los datos pegados. Son algunos límites que tiene el programa PSPP, pero una vez que los conoces, ya te los haces de manera automática. Como ven, este tipo de programas se pueden aprender a utilizar con la práctica, porque la práctica te está diciendo cómo resuelve uno las distintas cuestiones. Entonces ya estamos terminando con la primera escala. Como ven, lleva muy poco tiempo hacer toda la operación. Yo ya tengo aquí la primera escala que vamos a utilizar. Tengo que controlar que la variable número 11, reciclo, ¿sí?, corresponde con esto, y ven que no coincide, ¿sí? ¿Por qué? Porque me he equivocado aquí, ¿sí? En lugar de la variable número 7, con quién vivís, ¿sí?, he puesto tengo hábitos saludables, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer, la de reciclo es la variable número 14. Voy a correr todas las variables. Es muy simple, copiar y pegar. Pero son los controles que hay que
hacer para no cometer ese tipo de errores? Tengo hábitos saludables, es la variable número 8. La variable número 8. La variable número 9 es hago muchas cosas. En este caso, la variable número 10 es compro cosas online. La variable número 11 es paso tiempo en el celular. Aquí, por ejemplo, la variable número 12 variable número 13. Y ahora sí puedo controlar. La variable número 8 es tengo hábitos saludables. ¿Sí? Muy bien. Hasta la variable número 14, que es la de reciclo. La variable número 7 no es tengo hábitos saludables, sino con quién vive. Entonces aquí ya tenemos la base de datos. En la variable número, en esta escala, la variable número 8 a 14 es una escala de mucho, normal, poco y nada. Lo que puedo hacer es modificar las etiquetas de valor. 1 es mucho, 2 es normal, 3 poco y 4 es nada. Es decir, es una escala invertida. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la escala. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con cada una de las variables. En este caso, para no alargar demasiado el video, ¿sí? Lo que voy a hacer es conservar las variables sin las etiquetas de valor. Las etiquetas de valor ayudan eh, a hacer cuadros, pero en este caso puede tomar un cierto tiempo en función al número de escalas que tenga y en función a las opciones. Para el análisis estadístico no es necesario. Si yo quiero hacer un análisis de clúster, utilizando todas estas variables, lo que voy a hacer es hacer el análisis, el análisis de conglomerado de K-medias, y voy a tomar el código de identificación no, porque no es una variable que me interese, y voy a tomar todas estas variables, las voy a insertar en el análisis y le voy a pedir que me forme 4 conglomerados. Lo que puedo hacer es darle aquí pegar, y entonces me genera una sintaxis. Si yo luego la copio y digo quiero que ejecutes esta sintaxis, ¿sí? Lo ejecuto y aquí tengo el análisis de clúster, en donde hay 4 grupos. El primero es de 2, el segundo de 3 casos, tercero de 9 y el cuarto de 5. Como vemos, los dos grupos de posibles de clientes de Cookies Cakes son los que están en clúster 3 y clúster 4. Aquí está el mayor mercado potencial, entonces tengo que ver cuáles son las características de estos clientes, ¿sí? Entonces, como vemos, tienen
tienen una edad comprendida entre el rango de 3 a 4, ¿sí? Específicamente de 3, con lo cual los clientes principales de Cookie Case tienen entre 25 y 29 años, son principalmente mujeres porque están de opción 1. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la diferencia? Buscamos la diferencia entre los clústeres 4 y 3 con respecto a los clústeres 1 y 2. Como vemos, aquí hay diferencias, ¿sí? No tanto, no solo en donde vivís, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Es Malvinas Argentinas y Pilar, ¿sí? Sino que si vive solo es prácticamente la mayor parte de las clientes, viven en pareja, no viven solos. ¿Sí? Esto es un dato muy interesante, pero vamos a buscar las diferencias. Los grupos 3 y 4 se diferencian principalmente de los grupos 1 y 2 si compran o no online y cuánto tiempo pasan en el celular. Y como vemos, ¿sí? La opción 1 es mucho, la opción 2 es normal. Como podemos ver, las agrupaciones 3 y 4, los grupos 3 y 4 de clientes, son personas más conectadas que los grupos 1 y 2. Esto significa que Cookie tiene que orientar su estrategia hacia la venta online si quiere conservar y atraer más a estos clientes. Luego, un dato interesante es que el nivel de sostenibilidad o de atención a la sostenibilidad es alto, ¿sí? Pero no es tan alto en el grupo 3. Les interesa el medio ambiente, pero no son eh, vamos a decir, completamente convencidos de la importancia del medio ambiente. Sí tienen hábitos muy saludables, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que las características de los clientes principales de Cookie Case son mujeres que viven en determinadas partes del norte de Buenos Aires, que tienen hábitos de compra online, ¿sí? Y que les interesa el medio ambiente y que están habituados al reciclaje. Todo esto se puede exportar, por ejemplo, estas outputs se pueden exportar a PDF, se hace exportar, se elige el destino, de nuevo yo les recomiendo utilizar el escritorio, es más fácil de ubicar, luego el archivo, y se puede exportar a PDF o a texto o a HTML. Entonces yo quiero que se haga en PDF. Luego esto se puede cerrar o se puede guardar como un output de PSPP. Tengo que acordarme de guardar tanto la sintaxis, porque puedo utilizarla para futuros análisis. En este caso eh, no lo voy a guardar, ¿sí? Pero lo más importante es guardar esta base de datos, porque tiene todas las codificaciones hechas, ¿sí? Y trabajo sobre la base de datos. Recuerdo que este es un video de una introducción. Los análisis que se pueden hacer son muchísimo más complejos, como por ejemplo puedo hacer un análisis de tablas cruzadas y voy a decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué relación hay entre la edad y lo voy a colocar en columna, porque la voy a considerar como variable independiente con la compra online, porque digo que aquellos que son menores son más jóvenes, tienen más hábitos de compra online. Voy a pedir algunas estadísticas, aquí me está pidiendo el chi cuadrado, ¿sí? Pero puedo también controlar el eta o, por ejemplo, algún índice de correlación bivariada, ¿sí? En este caso son variables ordinales y cualitativas, con lo cual conviene utilizar solo el chi cuadrado. Puedo pedir algunos formatos específicos y también analizar algunos celdas específicos. Le voy a dar OK y lo que me está diciendo este análisis es que el chi cuadrado es de la significatividad, perdón, es mayor a 0,05, con lo cual, o incluso a 0,1, con lo cual puedo decir que entre la edad y la compra online no hay una correlación, ¿sí? Y de hecho, podemos decir que ¿quiénes son los que más compran online? Bueno, las personas que tienen entre 25 y 29, que tienen
30 a 40. Ahí están ubicados la mayor cantidad, pero también está en 2024. Se ve en la tabla que no hay correlación, ¿sí? También lo que puedo hacer es otra tabla cruzada y en lugar de colocar la edad como eh, podemos decir, factor que influye en la compra online, ¿sí? Puedo decir, bueno, aquellas personas que pasan mucho tiempo en el celular seguramente están más habituadas a la compra online, ¿sí? Vamos a ver si aquí tenemos un poco más de suerte, ¿sí? Y volvemos a ver que tampoco es significativa la relación, ¿sí? Hay estadísticamente se puede decir que cualquier relación mutua o correlación es meramente casual. Con lo cual, y como vemos, hay una distribución bastante similar, ¿sí? En todas las rangos de edad. Perdón. Este es el eh, compro cosas online y me volvió a hacer el análisis sobre la edad. Debe ser que he conservado. Efectivamente, había conservado la edad, ¿sí? Vamos a hacer compro cosas online en variable y paso mucho tiempo con el celular en columnas. Voy a pedir, muy bien, las mismas estadísticas, le doy OK. ¿Mm? Bueno, hemos encontrado lo mismo, no hay una significatividad, con lo cual cualquier correlación, ¿sí? Es meramente casual y como vemos, la mayoría de las personas están en el campo columna número uno, fila número uno, es decir, que pasa mucho tiempo con el celular y compra muchas cosas online. Estamos hablando de una base de datos muy pequeña, ese es el motivo por el cual el o uno de los motivos por los cuales no hay posibilidad de determinar eh, correlaciones entre las variables, ¿sí? Si luego utilizara muchas más variables, habría la posibilidad de hacer nuevos análisis. De esta manera se termina la explicación de una base de datos generada a partir de la plataforma Question Pro y trabajada con la aplicación PSPP. Como dije, hay que recordar guardar la base de datos, ¿sí? En este caso lo vamos a guardar en el escritorio. Le voy a tener que colocar un nombre, base datos a borrar, para luego acordarme que lo tengo que borrar en el escritorio y le doy guardar. Ya me lo ha guardado, este es de nuevo el output, ¿sí? Y ahora sí, ya puedo cerrar todo. Bueno, ahora voy a explicarles cómo trabajar en una base de datos que ya ha sido eh, trabajada o preparada para SPSS o PSPP, PSPP. En este caso, la base de datos la tenemos guardada en el Drive. Vamos a abrir el Drive. Y aquí tengo las distintas bases de datos. Voy a trabajar con la base de datos del grupo 1, que tiene un poco más de datos. Lo que hago es seleccionarlo, botón derecho, descargar y, como les expliqué antes, descargarlo en el escritorio. Como ven, ya se ha descargado y esta computadora tiene la opción de apertura automática en PSPP. De los archivos .sav o
V, que son los archivos de SPSS. Como vemos, aquí tenemos una base de datos muchísimo más limpia, muchísimo más ordenada. De hecho, aquí están las etiquetas ya colocadas en todas las variables. Es una base de datos ya preparada para el análisis. Lo mismo las etiquetas de valor, en donde tenemos todas las opciones, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es directamente explicar cuáles son las utilidades de PSPP que pueden ser, que son potenciadas con una base de datos ya preparada. Eh, Voy a análisis, estadísticas descriptivas. El primer trabajo que se hace cuando se trabaja una base de datos es analizar las frecuencias, pidiéndoles algunos datos estadísticos y trabajar con algunos de los datos. Como ven, aquí se puede agrandar el cuadro de diálogo de PSPP. Es algo que es bastante útil para ver todas las variables. Hay algunos errores de tipeo en los códigos de las variables, que es como se conoce el Question Pro. La plataforma Question Pro no reconoce ni signos de preguntas iniciales, ni la ñ, ni los acentos, y cuando hay uno de esos eh, caracteres, no los reconoce y les coloca un carácter eh, aleatorio, bueno, que luego debe ser corregido si uno quiere trabajar con bases de datos para generar tablas. Esta base de datos es sobre cuánto el COVID y la pandemia influye en la vida de los jóvenes. Como ven, aquí tenemos una escala que es sobre COVID, otra sobre tiempo libre, otra sobre liderazgo de servicio. Voy a elegir la de liderazgo de servicio. Voy a pedirle seleccionar todo esto, estas variables, las desplazo al campo de análisis de variables, que son las variables objetivo, le doy OK, ¿sí? Y aquí tengo las univariadas, las descriptivas, las frecuencias univariadas de cada una de las variables. Estoy dispuesto a realizar sacrificios personales para prestar servicios a otros. Aquí tengo las etiquetas de valor. Fíjense que no aparece la opción número 1, que es totalmente en desacuerdo, no hay ningún caso. ¿Sí? Tengo el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. El 100%, no tengo datos perdidos, ¿sí? Entonces aquí vemos que la mayoría de los jóvenes han respondido, ¿sí? De acuerdo. Aquí tenemos una base de datos un poquito más grande, son 53 casos. Luego, lo que puedo hacer es analizar de manera univariada cada una de estas ítems de la escala. Otro análisis que puedo hacer es el de descriptivos. Si quiero analizar exclusivamente la media, la varianza y algunas estadísticas propias de las variables, esto es para un curso de estadística, por lo cual lo salteo. Sí puedo hacer una tabla cruzada entre variables, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es preguntarme, ¿sí? Si estas variables de liderazgo de servicio estas son las variables dependientes, están relacionados con, por ejemplo, la participación social, la participación cívica. Voy a probar la hipótesis de que el liderazgo de servicio depende de cuánto las personas hablan de política. Entonces, voy a ver los resultados. Esta es una tabla un poquito más difícil de controlar, ¿sí? Entonces, lo más interesante es ver las pruebas de chi cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí me da los chi cuadrados, o sea, las correlaciones entre distintas variables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, estoy dispuesto a realizar sacrificios personales por la participación civil. Esta es la tabla de casos. Es un poquito más difícil de analizar, entonces, para hacer un análisis rápido veo
el chi cuadrado, esto que está aquí, chi cuadrado de Pearson, 0.135. Al superar el 0,05 o el 0,01, descarto que haya una correlación entre participación civil, mi interés por lo que sucede en política, y estoy dispuesto a realizar sacrificios personales. Voy analizando variable por variable y estoy viendo que en ninguna de las variables la correlación es significativa. Significa que entre las dos variables no hay correlación. Vemos que en ninguna de las variables hay correlación, porque ninguna de todas están superando el 0,05. Lo cual mi hipótesis tiene que ser descartada, excepto esta aquí. Fíjense que en este caso, muy interesante que haya surgido esto, vemos que hay un número 0,046. Eso significa que hay una relación significativa a nivel de 0,05. Significa que el error, la probabilidad de que la asociación entre las dos variables sea motivo al caso, en base al caso, es de un 5%. Significa que al 95% yo puedo garantizar de que hay una correlación entre estoy dispuesto a que mis ideas sean puestas en dudas y si me intereso a lo que sucede en la política. ¿Sí? Y como vemos, totalmente desacuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, hay una oposición y lo mismo aquí. ¿Sí? En esta zona están la mayor parte de los datos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las personas que más se interesan por lo que sucede en la política, ¿sí? Más estarán de acuerdo en que, más estarán dispuestos, perdón, a que algunas personas que están interesadas en la política estarán más de acuerdo en que sus ideas sean puestas en duda por los amigos. ¿Sí? También hay algunos casos que señalan lo contrario, es decir, que no se preocupa por lo de la política, pero a su vez están dispuestos a recibir críticas sobre sus opiniones. Sin embargo, estos son algunos de los casos que habría que estudiarlos porque son los outliers, porque a mayor, y vemos que aquí tenemos 8, tenemos 2, tenemos 3, 2, 3, 6, es decir, la mayor parte de las muestras están en este área. ¿Sí? Cuanto más se interesa por la política, más están dispuestos a que las ideas sean puestas en duda por sus amigos. Lo que tenemos aquí son los totales por columnas y por los porcentajes por columnas y por filas. Entonces, al 100%, tenemos que el 25% son aquellas que están totalmente de acuerdo en que se pongan en duda sus decisiones, y aquí están en los totales de columna los porcentuales. ¿Sí? Entonces, fíjense que los porcentuales mayores en columna, que es la variable independiente, ¿sí? Están ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero sobre todo están de acuerdo en que les interesa lo de la política. Y bueno, curiosamente, también están de acuerdo, muy de acuerdo en que sus amigos puedan discutir sus ideas. Que podemos concluir, pero fundamentalmente a partir de este dato, de que hay una correlación directa. A mayor interés por la política, mayor es la capacidad de diálogo con sus amigos. El análisis de clúster, el análisis de grupo que habíamos hecho antes, se puede hacer de mejor manera con esta base de datos. ¿Sí? Voy a seleccionar no lo del COVID, sino fundamentalmente las variables de tiempo libre, de liderazgo social, de self-efficacy. Entonces he elegido las variables, voy a pedir, para simplificar el análisis, que sean dos grupos. Les doy OK. Y lo que hace es generarme dos agrupaciones. Esto es muchísimo más fácil que analizar tres grupos.
El único problema es que me posiciona la mayor parte de la base en la agrupación número 2. Para evitar esto, lo que hago es correr de nuevo el análisis, pero en lugar de 2, le voy a pedir 4 conglomerados. ¿Sí? Como ven, el análisis es muy rápido. Y aquí ya tengo una base de datos más distribuida, mejor distribuida. ¿Sí? Como ven, tengo los grupos 2 y el grupo 4 son los más numerosos. ¿Cómo se caracterizan los grupos 2? Bueno, aquí tengo el tiempo libre, las opciones de respuesta de tiempo libre, lo voy a mostrar para quienes la primera vez que ve esta base de datos, va de casi nunca a siempre, ¿sí? Es decir, que crece cuanto más grande es. Entonces, vamos a ver, los de grupo 2 y grupo 4, fíjense que son los de alto nivel de estudio, se informan en ciencia con relativa frecuencia, ¿sí? Pero vamos a ver cuánto ven de televisión, ¿sí? Grupo 2 y grupo 4 lo ven de manera habitual, pero no tanto, ¿sí? No juegan y apuestan dinero, muy poco, ¿sí? Y juegan videojuegos de manera, podemos decir, razonable. Fíjense que los valores de liderazgo social son altos, es decir, que son personas con liderazgo social alto, y vamos a ver la participación social, ¿sí? Por ejemplo, ¿me interesa en la política? Sí, son personas que están habituados al seguimiento de la política, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del grupo 1, que habitualmente no lo hace, ¿sí? Vamos a ver otra diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos otra diferencia, pues considera que pueden generar un impacto utilizando de manera positiva las redes sociales, a diferencia del grupo 1, que el grupo 1, si se ve, es un grupo tendencialmente alejado de la comunidad, con baja autoeficacia. En el caso del grupo 3, en cambio, son valores altos en algunos ítems, por ejemplo, participación religiosa, por ejemplo, actividades culturales, es decir, es un clúster que de hecho es la minoría, son jóvenes habituados o muy interesados a cuestiones formativas. Bueno, de esta manera hemos concluido el video de presentación de cómo utilizar PSPP, ya sea con una base de datos generada en automático por Cuestión Pro en su versión gratuita, como con una base de datos mejor trabajada, mejor preparada para CPSS. Espero que este video les sirva para la preparación de los trabajos prácticos. Les deseo la mejor de las suertes y hasta pronto.